Buenas tardes, soy Patricia Ferreira López, actualmente doctora investigadora en el Centro de Documentación y Estudios del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, donde mis actividades se centran en la elaboración de propuestas de proyectos de investigación a nivel nacional e internacional, documentación e investigación en el ámbito, sobre todo del patrimonio industrial contemporáneo, con la aplicación de tecnologías de la información. Aparte, soy también docente en el Máster de Humanidades Digitales de la Universidad Internacional de La Rioja y sigo colaborando con el grupo de investigación Estrategias para el Conocimiento Patrimonial de la Escuela de Arquitectura de Sevilla. En esta presentación enseñaré las principales tecnologías y métodos que he utilizado en mi investigación doctoral, titulada Modelos digitales de información, serigrafos aplicados en el patrimonio, la fábrica edilicia en el antiguo Reino de Sevilla en el tránsito de la edad, a la edad moderna. La tesis se la fue desarrollada entre los años 2014 y 2018 y fue subvencionada por el Ministerio de Ciencia e Innovación, el anterior Ministerio de Economía y Competitividad, mediante una beca FPI y 4 estancias de investigación. También se ha enmarcado dentro de 3 proyectos de investigación y más de más del Plan Nacional que se integran al grupo de investigación de la red tardogótica, del cual colaboran la Universidad de Cantabria, la Universidad de Valencia, la de Lisboa, Palermo y la de Colonia en Alemania. Así, el objeto de estudio de la investigación está dentro de esta red y se encuadra en el fenómeno de reestructuración del territorio de Castilla tras la Reconquista y el papel que tuvieron las empresas edilicias llevadas a cabo durante los siglos XV y XVI. Es una etapa que se caracteriza por ser un momento de tránsito a la edad moderna, de grandes transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales, periodo que hubo un intenso proceso de intercambio, flujo de profesionales, maestros, escultores, pintores, una gran cantidad de transferencia y reproducibilidad de técnicas, creación de nuevas rutas para transporte de material para comercio, construcción de muelles, caminos, puertos, surgimiento de nuevos núcleos urbanos y consolidación de aquellos ya existentes, con también su crecimiento de algunos, por toda Europa. De manera que no es una producción arquitectónica aislada de Castilla ni de la península ibérica, sino que de toda Europa. Por eso también la definimos como una arquitectura transnacional. El objeto de estudio de la investigación se centró en lo que denominamos fábrica edilicia, que sería la secuencia de acciones ordenadas temporalmente y espacialmente ejecutadas por ciertos actores agentes con el fin de materializar la obra arquitectónica. Dado la complejidad del contexto histórico en el cual se enmarca, la investigación ha pretendido al menos identificar, registrar y sistematizar la información recogida durante estos años para estudiarlo. De esa manera, se pretendía trazar y caracterizar la arquitectura y la red de agentes que en ella han actuado. Por otro lado, no podemos olvidar la finalidad que implica abordar la dimensión territorial del fenómeno, posibilitando que las arquitecturas que vamos a analizar queden asociadas a elementos como caminos o canteras, a hechos que sucedieron a muchos kilómetros, y de su relación con la dimensión temporal. A pesar del soporte de la red de investigadores del tardogótico, la investigación tenía una escala unipersonal y por ello ha obligado una acotación del ámbito de trabajo al que se ha proyectado. Dentro del marco territorial del fenómeno del tardogótico, esta investigación abarca una pequeña parte del fenómeno, acotando el objeto de estudio a la fábrica edilicia del antiguo Reino de Sevilla. Así, solo los profesionales que han trabajado en alguna obra dentro de él fueron estudiados y documentados. Cuanto al marco temporal, aunque los márgenes son flexibles, el estudio se centra entre 1433, año que comienzan las obras de la Catedral Gótica de Sevilla, y 1556, año de la abdicación de Carlos V, y fecha cercana a la muerte del maestro Martín de Gaisa, uno de los últimos maestros que representa ambos contextos, tanto el medieval como el moderno. En relación al marco geopolítico-económico, las características del fenómeno de tardogótico tienen su origen en una serie de acontecimientos previos, como la Guerra de los 100 años, responsables por gran parte de la inmigración de los profesionales venidos de Normandía y oeste de Francia, o la Guerra de Husitas,
que afectaron los talleres del centro de Europa. Estos, juntos también con otros acontecimientos como el surgimiento de las nuevas monarquías y la consolidación de los ejes comerciales, han propiciado transformaciones que afectaron al territorio y a la producción edilicia. Cuanto al marco arquitectónico, la unidad base de significado que se ha adoptado ha sido el edificio o un conjunto de edificios que forman una unidad, como son los casos de los conventos, por ejemplo. La materialización de la producción arquitectónica se ha dado sobre todo mediante reformas o ampliaciones y por ello se identifica más con las partes de los edificios que con edificios enteros de planta nueva. Así, entre el conjunto de elementos resultantes de la producción podríamos apuntar la construcción de nuevas parroquias priorales o iglesias mayores sobre antiguas estructuras mudéjar o islámica o que acompañan las primeras colaciones de extramuros. Las reformas y ampliaciones de los templos, de monasterios y conventos, aprovechando y adaptando los sistemas constructivos y dimensiones previas. La fundación de capillas, generalmente funerarias. La construcción de palacios de casas señoriales que reforman o adaptan otras construcciones anteriores. La investigación ha tratado de las edificaciones con diferentes funciones, que van desde funciones militares, civiles y religiosas. Cuanto a las principales dificultades y problemas encontrados, pues encontramos sobre todo, podemos decir, 5 principales dificultades o problemas. La dispersión de la información. Este fue el problema con la cantidad de documentación, publicaciones relacionados con el fenómeno que queríamos estudiar. La diversidad de formatos de los documentos y de las informaciones que hemos encontrado. Imágenes, textos narrativos, cartografías, ensayos planos, con también la diversidad de datos que queríamos tratar. La información base que no estaba sistematizada, estaba en gran parte en formato texto narrativo. El vocabulario no tenía uniformidad, estaba sin uniformidad, no tenía una estandarización, no se usaba la misma terminología en todas las documentaciones que hemos tratado. Y encontramos también grandes lagunas de datos, sobre todo relacionadas con datos temporales. En este esquema podemos ver un poco todos estos elementos que queríamos estudiar del fenómeno. Tenemos los agentes, los mecenas, los profesionales, pero también tenemos los agentes que son los usuarios de la base de datos que queríamos crear o de la herramienta que queríamos crear. Y el autor que iba a tratar el dato y iba a insertar el dato. Tenemos también los edificios, la parte del edificio, las canteras, tenemos sobre el territorio, la ubicación, localización, la cuestión temporal, el tiempo, las fechas, tenemos las diferentes fuentes de documentaciones y las diferentes disciplinas que han tratado de este fenómeno, con lo cual generaba también diferentes visiones y diferentes interpretaciones de los datos históricos que habían sido investigados. Todo eso para estudiar e intentar documentar y registrar y analizar la producción arquitectónica de este periodo. Ahora bien, una vez conocido las principales dificultades, el problema que queríamos abordar y los elementos que queríamos tratar de este fenómeno, se plantearon las posibles herramientas y métodos que podrían solucionarlo, ¿no? En este caso, la generación de 3 modelos. Un modelo de base de datos híbrida, un modelo SIG y un modelo grafo. Ambos, todos 3 son modelos, es decir, son una representación abstracta, en este caso del fenómeno del tardogótico en el antiguo reino de Sevilla, que tiene una estructura formada por elementos que caracterizan un aspecto de esta realidad que fue modelada y también las relaciones, ¿no? Esta estructura también está formada por las relaciones de estos elementos.
La creación de la base de datos híbrida contempló diferentes fases. Para ello fueron estudiados proyectos de casos similares que planteaban una base de datos tanto orientada a objetos como sus relaciones. Fue entonces cuando se hizo el diseño de una base de datos híbrida basada en eventos para que desde ella se pudiera exportar la información para ambos modelos. En este diagrama se presenta de manera esquemática la metodología empleada llevada a cabo para el diseño de la base de datos. A lo largo del proceso, algunas mejoras también fueron incorporadas para una mayor estandarización de los datos, entre ellas el uso de terminología de tesauro, la inserción de códigos de bienes inmuebles desde la base del IAPH y del Ministerio, y la inserción de fuentes documentales y nombres de usuarios dentro del registro de la propia base de datos. Así teníamos metadatos en la propia base de datos. La base de datos de este proyecto está contemplada por tablas de entidades y tablas de relaciones, que se dividen en entidades principales, que corresponderían a los nodos del grafo, las entidades secundarias, que determinan algunos de los atributos de las entidades principales y su principal papel es aportar una estandarización a partir de un listado predefinido, y para finalizar, el último pilar, las tablas de relaciones, que interconectan las tablas de entidades y aportan atributos de las actividades relacionadas con la producción arquitectónica tartogótica, en este caso las tablas de evento y de pariente, que en este fenómeno es muy común la transferencia del conocimiento por las generaciones, y queríamos también documentar esta cuestión, ¿no? Esta base de datos híbrida, junto con la infraestructura de datos espaciales históricas, conformaron la base del modelo SIGIE-grafos propuestos. Se ha optado por utilizar la herramienta Access para construcción de la base de datos, y a partir de ella se hacen los procesos de conversión de formato requeridos para cada uno de los modelos. En el caso de AIDA histórica, la vectorización de las capas temporales o bien fueron directamente realizadas en un entorno SIG o bien mediante la herramienta Google Engine, el cual el resultado fueron como capas temporales, fotos fijas, o más bien conocida como Snapshot Model, que permitían contextualizar históricamente el fenómeno, ¿no? Para luego analizar junto con las otras capas de eventos temporales en sí. Ahora bien, la propia base de datos también puede ser analizada y podemos analizar los datos que hemos registrado. En estos dos gráficos, por ejemplo, en el primer gráfico muestra la cuantificación de los registros de los edificios según su fusión y la pertenencia o no de la base de datos del patrimonio inmobiliario, del IAPH y del Ministerio. En el segundo podemos ver la cuantificación de los registros de los objetos, la parte de edificios y elementos de los edificios según la función. El predominio de actividades fue sobre todo en los edificios religiosos, que también está relacionado con el momento histórico de la Reconquista, que es un momento que necesitaba consolidar las tierras conquistadas y encarnar en el territorio. Pero también podemos analizar en determinado edificio sus eventos o particularidades, como por ejemplo en este grafo estamos analizando gran parte de los profesionales que han trabajado en la Catedral de Sevilla y las distintas categorías que, que han tenido en estas actividades, ¿no? Desde ceramistas, escultor, cantero, maestro de cantería, maestro mayor y así sucesivamente. Son infinitas la cantidad de análisis. En este gráfico podemos ver cronológicamente donde tenemos una mayor cantidad de eventos, ¿no? Y donde vemos justo en el periodo cronológico aquí una mayor cantidad de eventos registrados. A partir de la tabla de datos y de las consultas según los criterios del análisis que queremos realizar, se genera el modelo de SIG, temporal entidad, que hemos llamado. En esta visualización, por ejemplo, se observa una visualización general de la densidad de eventos relacionados con las actividades de producción arquitectónica y las capas de infraestructura de datos históricas del camino
de Villuga y las capitales que también eran consideradas según Villuga. Y también observamos las calzadas romanas, que también eran importantes caminos que por supuesto todavía existían y eran utilizados en este momento. Por otro lado, en el modelo grafo, una vez insertadas en la herramienta, la visualización del modelo abstracto relacional es bastante interactiva y visual. Para este proyecto en concreto hemos usado la herramienta Gephi. Ella fue elegida, entre otros motivos, porque era una herramienta abierta, libre. Podríamos utilizar un formato muy estándar, que es el CSV, y que es compatible con una gran cantidad de herramientas. Esta herramienta también tiene un largo recogido, desde 2009 está siendo utilizada, y también es utilizada en investigaciones similares a esta, ¿no? En el ámbito de las humanidades digitales. En el caso del modelo SIG, para determinados análisis hemos procedido también a realizar filtrados y o consultas en la base de datos para que solo determinados datos fuesen visualizados en la herramienta. En este análisis, en este caso, por ejemplo, es un análisis de la capa vectorial que hemos generado a partir de la documentación de los itinerarios de Villuga. En total son 139 itinerarios, donde en la escala peninsular podemos observar una mayor concentración de itinerarios en el eje Barcelona-Lisboa y en el eje Lisboa-Salamanca. Eso podría indicar la importancia de estos dos ejes, como también podemos observar aquí en esta conexión, ¿no? Muy fuerte, que también fue mencionada por otros autores, ¿no? Como Pierre Chaunot en el libro Sevilla América y por José Custódio Vieira da Silva en la publicación Gótico Tardio Portugués. En también en este mapa podemos ver la superposición de los núcleos según la clasificación de Villuga. En amarillo tenemos al pueblo pequeño que él clasificaba, en naranja pueblo importante y las capitales. A la escala del antiguo Reino de Sevilla podemos calcular tanto la densidad del número de edificios como la distribución de eventos por municipio. Como observamos, la presencia de edificios predomina sobre todo en Jerez de la Frontera, San Lucas de Barrameda, Sevilla y Antequera. Mientras que cuando analizamos los eventos registrados, muestra mayor actividad en Sevilla, ¿no? Mayor cantidad de eventos. Aplicando cálculo de rutas de menor coste juntamente con datos de eventos que presentan lagunas cronológicas o de atribución, podemos simular diferentes hipótesis para evaluar la más probable. Por ejemplo, analizando las actuaciones de Diego de Riñaño, en la base de datos observamos que entre los años 1528 y 1534 está dirigiendo obras en la Catedral de Sevilla, mientras que también ejecuta actividades en la iglesia de San Miguel de Morón. Mediante el modelo SIG generamos hipótesis del posible camino utilizado por Riaño. En una primera hipótesis calculamos la ruta menor de coste entre la Catedral de Sevilla y la de San Miguel y la iglesia de San Miguel, y el resultado es un camino de aproximadamente 60 kilómetros, lo que nos indica que el tiempo de viaje podría ser de 2 días, son 30 kilómetros más o menos que realizaban por día en este momento. Por lo tanto, debería ser una parada, más o menos en el medio del trayecto. Sin embargo, si observamos sus actividades, veremos que por estas fechas cercanas, sin precisión en la documentación, es posible que estuviera realizando actividades en la iglesia parroquial de Santiago el Mayor de Utrera, que se encuentra prácticamente en el punto medio entre la Catedral de Sevilla y la iglesia de Morón, lo que nos apunta a otra dirección de cálculo para ruta de menor coste desde la Catedral de Sevilla, pasando por Utrera hasta llegar a San Miguel. Vemos en estos tipos de análisis la importancia de complementación entre los análisis históricos y los geográficos, ¿no? Sin el dato histórico podríamos pensar que la ruta tomada más probable sería la A. Sin embargo, aunque tengamos el dato histórico en alguna laguna o con falta de precisión, de documentación, pues podemos ir simulando diferentes hipótesis.
Con el modelo grafo también podemos hacer diferentes tipos de análisis, ¿no? Por ejemplo, podemos analizar la importancia de determinados profesionales y mecenas, las relaciones entre los profesionales y los objetos asociados a arquitectura y estructura, las relaciones de determinados mecenas o grupos de mecenas en determinados tipos de objetos, como fueron las capillas funerarias, los agentes, tanto profesionales como mecenas, que estuvieran activos en un mismo edificio en un determinado intervalo de tiempo, cuáles fueron las fábricas que de cierta manera centralizaban las actividades, que decían como núcleos de producción, en fin, una serie de aspectos que podemos visualizar y analizar mediante el modelo grafo. En esta visualización en concreto se ve los tamaños de los nodos de los agentes proporcional a la cantidad de relaciones que tienen. Aparecen como principales profesionales Juan Gil de Antoñón, Simón de Colonia, Enrique Egas y así por diante. Por otro lado, también podemos analizar, como había dicho, estos aspectos relacionados a un determinado objeto, a una determinada parte del edificio. En este caso, visualizamos un análisis ciego en torno al informe del símbolo de la Catedral de Sevilla. Y vemos como los principales profesionales relacionados están Enrique Egas, Juan de Ávila, Juan Gil de Antoñón, Alonso Rodríguez, Juan de Ruega, Martín de Bruselas y Pedro López. Por otro lado, para ella finalizando, la investigación también ha tratado las cuestiones de metadatos y hemos hecho una propuesta de metadatos tanto para la base de datos como para la id histórica. Por un lado, la base de datos se diseñó una propuesta adoptando el estándar Dublin Core, en el cual se utilizará entre otros los controladores de vocabularios como el Tesoro de Arte y Arquitectura de Goethe y el Tesoro de Patrimonio Cultural de España. Y por otro lado, para la id histórica se utilizó la directiva INSPIRE de metadatos, porque permite una incorporación de metadatos más específicos relacionados con datos. Y ya para ya finalizar, pues aquí tenéis algunas de las referencias donde podéis encontrar más información sobre los resultados de las investigaciones, de la investigación, perdón. Y cualquier duda, cuestión o interés podéis contactar conmigo mediante este correo y estaré encantada de ayudar y de informar. Nada, muchas gracias.